hacia adelante. Noten ustedes que ya que hay una gran ventaja respecto a Lagrange, porque los términos en Lagrange eran cada uno de ellos polinomios, llamados polinomios de Lagrange, de grado n, todos eran de grado n. En cambio acá, los términos son polinomios en potencia creciente y solamente el último es de grado n. Entonces ya ahí se nota la gran ventaja de la manera en que escribe Newton el polinomio para obtener su método de interpolación. Bien, una vez escrito el polinomio, procedemos a aplicar el criterio de aproximación, que es hacer coincidir en cada punto de la tabla el valor del polinomio con el valor de la función. Entonces, si yo sustituyo más bien x por x0 en el polinomio, noten que todos los términos, excepto el primero, tienen al factor x menos x0. Entonces se anulan y solo queda a sub 0. De modo que a sub 0 va a ser igual al valor de la función en ese punto, que es f sub 0. Y ahí descubrimos cuál es el coeficiente a sub 0. A sub 0 es igual a f sub 0. Reemplazo por x1 en la expresión del polinomio. Entonces, todos los términos a partir del tercero se anulan en el punto x menos x1. Tienen al factor x menos x1 y se anulan. Entonces nos quedan los dos primeros términos, el a sub 0 más a sub 1 por x, que se reemplazó por x1 menos x0. Esa es la expresión del polinomio de grado n en el punto x sub 1. Y tiene que ser igual a f sub 1. Entonces, despejando a sub 1, tenemos f1 menos f0 sobre h. Ahí está la separación entre los puntos. x1 menos x0 es h. Y entonces el numerador queda diferencia hacia adelante en el punto e sub 0. Primer diferencia hacia adelante en el punto 0. Delta f0 sobre h quedaría a sub 1 entonces. Reemplazo x ahora por x2, tiene que ser igual a f2. El polinomio en x2 tiene que ser igual a f2. Y ahora todos los factores que contienen al factor x menos x2 se anulan y nos queda el polinomio escrito como a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x2 menos x0 por x2 menos x1. Todos los demás factores se anulan porque ya contienen al factor x menos x2. Y esto es igual a f2. Entonces, x2 menos x0, entre el punto 0 y el 2 está el punto 1. Entonces hay 2h de separación. Por lo tanto, el a sub 2 está multiplicado por 2h elevado al cuadrado, porque un h aquí, perdón, 2h sería x2 menos x0, y x2 menos x1 sería h. Entonces 2h por h queda 2h cuadrado, que multiplica a la sub 2, ¿no? Y pasando todos los términos al otro lado, nos va a quedar f2 menos 2 veces la primera diferencia en f sub 0 hacia adelante y menos f sub 0. Desarrollando esas diferencias y organizando, nos queda al final que a sub 2 es igual a la segunda diferencia de f evaluado en el punto 0, inicio, sobre 2h cuadrado, sobre 2h cuadrado. Entonces, aquí ya podemos establecer, extrapolando, por extrapolación, la siguiente fórmula para cualquier término, para cualquier coeficiente a sub k del polinomio. El coeficiente a sub k va a ser igual a la diferencia de orden k evaluada en f0 dividido entre factoriales k por h elevado a la k. Y así entonces quedaría escrito el polinomio de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante como f0 más primera diferencia en f0 por x menos x0 sobre h más segunda diferencia en f0 por x menos x0 por x menos x1 sobre factorial de 2h cuadrado y hasta llegar sumando hasta el término de último, que sería diferencia enésima en f0 por x menos x1 por x menos x n por x menos x. Pero aquí es por x menos x0, x0 no n, x menos x0 por x menos x1 por x menos xn menos 1 sobre
n factorial por h elevado a la n. Aquí van a corregir. Cuando impriman es x menos x0. Bien. Entonces, así se crea el polinomio de interpolación. Pero notamos que aparece h como divisor y en potencia creciente. Entonces, eso va a obligar a hacer operaciones con h. Y si podemos eliminar h, entonces podemos eliminar un montón de operaciones al evaluar el polinomio. Entonces, es conveniente hacer un cambio de variable para eliminar h del polinomio. El cambio de variable, pasamos de x de la variable u, que depende de x, por la fórmula x menos el primer punto, que es el x0, sobre h. Y entonces podemos despejar de ahí la diferencia primero x menos x0. X menos x0 entonces queda igual a u por h. Una vez conocido x menos x0 en términos de u y h, podemos calcular x menos x1. X menos x1 es x menos. X1 es obviamente x0 más h. Y entonces x lo agrupo con x0, x menos x0, y le resto el h, ¿no? Entonces me va a quedar organizando esto, factorizando x menos x0, ya sé que es u por h. Está calculado en la primera línea, x menos x0 se reemplaza por u por h, y factorizo ahora h, y me queda u menos 1 por h. Esa es la expresión de x menos x1. X menos x2 va a ser igual a x menos, para llegar desde x0 al x2 tengo que sumarle 2h, ¿no? Entonces va a ser x menos, paréntesis, x0 más 2h, cierro paréntesis. Organizo esto agrupando x menos x0 y queda menos 2h. Pero x menos x0 es u por h, factorizo h, me queda u menos 2 por h. Y así hasta que al final tenemos nosotros que x menos x o n menos 1, el último factor va a ser igual a u menos n menos 1 por h. De modo que cuando yo reemplace estas expresiones de los factores en términos de u, van a aparecer las potencias de h exactamente con los grados que están en el denominador en cada término, y los puedo cancelar. Entonces al final me queda en la variable u el polinomio escrito de manera más simple como f0 más primer diferencia de f en 0 por u más segunda diferencia de f0 por u menos 1 por fracción de Newton, ya hacia adelante en la variable x primero y en la variable u. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Una tabla de valores. Una tabla conveniente tiene que ser igualmente espaciado ahora los puntos. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Vamos para x. Y el valor de f en 0 que sea 1. Luego tomamos el valor de 2 en x. Entonces la separación h va a ser 2. Y acá que sea, y tomemos acá. El siguiente sería 4, manteniendo la separación de 2, ¿no? 2 más 2 sería 4. Y aquí valga 0. El valor de f. Bien. Con esos 3 puntos vamos a construir un polinomio de interpolación, entonces, de segundo grado, ¿no? Entonces aquí escribimos P
de grado 2 de X. Necesitamos conocer las primeras diferencias en el primer punto, en el X0, que en este caso es 0, ¿no? Entonces vamos a completar esta tabla ya con las diferencias hacia adelante. Bien. Pongamos acá primer diferencia de los valores de F. Y entonces aquí vamos a escribir las diferencias. Aquí sería, vamos a organizar todo esto. Bien, aquí tendríamos en esta posición 3 menos 1, 2. Aquí sería 0 menos 3, menos 3. Aquí sería nada, ¿no? Lo voy a dejar en blanco porque ya no hay valor adelante. Bien. Ya. Están las diferencias de primer orden. Hagamos ahora las diferencias de segundo orden. Diferencia de segundo orden de las F. Y entonces vamos a tener, en esta posición va a ser menos 3, menos 2, quedaría menos 5. Menos 5 acá. Y se terminó. Bien, lo que me interesa a mí ahora es las diferencias en la primera que corresponden al X0, diferencias en X0, ¿no? Esas diferencias son las que van a ir como coeficiente. Entonces, el polinomio de grado 2 va a ser escrito como, si lo escribo en términos de la variable X, va a ser escrito como F0, que es 1. Luego, más primer diferencia en F0, que es 2. Aquí 2. Sobre H, que es 2 también. Por X menos X0. X menos el primer punto de la tabla es 0. Luego al tener el segundo grado, que va a ser igual más menos 5, entonces ponemos menos 5 dividido entre h cuadrado y factorial de 2. H cuadrado es 2 al cuadrado por factorial de 2, que es 2. Y esto está multiplicado por x menos x0, x menos 0, y por el factor x menos x1, que es 2, x menos 2. Bien, ese es el polinomio de grados. Ahora yo quisiera evaluar en un punto intermedio de la tabla que no está escrito en la tabla, por ejemplo, en x igual a 1. Lo que quiero es evaluar f de 1, x igual a 1, ¿no? Aproximadamente es igual al valor del polinomio en 1.
eso hemos construido, ¿no? Uno de los objetivos de la interpolación es poder aproximar valores de la función en punto intermedio de la tabla donde no están escritas, ¿no? Entonces, reemplazando x por 1, esto va a ser igual. 1 menos 1, 1, 1 más 1, 2. Va a ser 2, la suma de los dos primeros términos. Y los x se pasa por 1, queda 1 menos 0, 1. Esto es 1 menos 2 menos 1. Entonces va a quedar menos con menos, queda más 5 sobre 4 por 2, 8, 5 octavos. 5 octavos. El resultado va a ser igual a 16 más 5 dividido entre 8. 21 octavos, ¿no? 21 octavos. Bien, ese sería el resultado de evaluar f aproximadamente con el polinomio, ¿no? Ahora vamos a usar la fórmula del polinomio y la variable u. Recuerden que u en función de x va a quedar igual a x menos el primer punto de la tabla, que en este caso es c, sobre a, que es 2. Esa es la fórmula, hacia x sobre 2, simplemente. X sobre 2. Bien, entonces ahora sí podemos escribir el polinomio y la variable u. E2 en la variable u va a ser igual a f en 0, que es 0, no, 1, perdón, es 1 f en 0, más la primera diferencia de f en 0, que viene a ser 2, más 2, dividido entre, aquí sería factorial de 1, que es 1 simplemente, por, ahora aquí viene u. Y luego, más el menos 5, entonces pondremos menos 5, la segunda diferencia, en punto 0, menos 5 sobre factorial de 2, que es 2. Ya aparece h, ya, ¿no? Sobre factorial de 2, que es 2. Por u por un menos 1. Bien, ahí está más corta la expresión del polinomio en la variable u. Vamos a volver a realizar este trabajo. Reemplazamos x por 1 y queremos evaluar la expresión resultante del polinomio, pero ahora en la variable 1. Quiero calcular f1 aproximadamente, ¿no? Por el polinomio. Pero ahora el polinomio está escrito en la variable u y 1 es x. Por lo tanto, lo que yo tengo que entrar en el polinomio ahora es u y no x. Entonces voy a calcular u primero. El u que corresponde al x. La fórmula es x sobre 2. Entonces es 1 sobre 2. Ese es el valor de u que tengo que entrar. 1 sobre 2. Fíjense, hay que tener cuidado porque estamos con una variable diferente y no es x lo que hay que entrar, sino es u. Entonces ahora sí podemos el valor de u que corresponde al yo aproximar f de 1 por la siguiente expresión. Polinomio de grado 2 en la variable u, que ahora es un medio. Es 1 sobre 2. ¿No? Así. 1 sobre 2.
Bien, entonces, ¿qué va a hacer eso igual? Ahí ya reemplazamos 1 más 2 por u queda más 2 por 1/2. Que va a ser 1 por 1/2. Y menos 1/2 menos 1 es menos 1/2 por 1/2. Entonces vamos a escribir acá. Esto va a ser 5. Esto de acá es menos 1/2. Este aquí es 1/2 menos 1/2, pues va a ser más acá. Y vamos a tener 1/2 por 1/2 sería 1/4 por 1/2, 1/8. 1/8. Entonces, denominador común 8. Y comenzamos. 8 aquí sería 1 más 1, 2. Entonces 2 por 8, 16. Más 5. Podría hacer lo mismo, ¿no? No podía hacerlo de otra manera porque el método no determina el valor del polinomio, que es el mismo, solo escrito de manera diferente, ¿no? Entonces acá nos quedan 21/8. 21/8. Bien, no sé si hasta aquí quedó claro el método. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Siempre utilizamos, cuando vamos a hacer el polinomio de interpolación, los valores para los coeficientes, el de más arriba, ¿no? O sea, el primero en la tablita. Sí, sí, porque son las diferencias en el punto X sub 0, ¿no? Y esas diferencias aparecen en la primera fila. Al tener Solo eso. más, entonces sería, y vamos a ir aumentando, ¿no? O sea, utilizamos solo. Claro, claro. Van a aparecer más diferencias acá arriba. Sí, correcto. Muy bien. Bien. En lo que nos quede de tiempo, vamos a iniciar ahora la explicación de la interpolación de Newton con diferencia hacia atrás, que es casi lo mismo. Lo único que ahora, en vez de comenzar por el inicio, por el punto X0, vamos a comenzar por el punto XN. Y las diferencias hacia atrás que vamos a ver para construir el polinomio van a ser justamente la de la última fila. En vez de ser la primera fila, ahora va a ser la última. Entonces, vean. Escribimos el potencial creciente, ¿no? De X menos los factores. De modo que el primer factor, el primer término más bien es el término constante, el segundo el término de grado 1, tercero es de grado 2 y el último de grado n, ¿no? Pero noten que comenzamos ahora no con X menos X0, sino con X menos del último punto, X menos XN. X menos XN, X menos XN menos 1. X menos XN menos XN menos 1 hasta llegar a X menos X1. Esa es la expresión ahora de nuestro polinomio con diferencia hacia atrás. Y entonces comenzamos aplicando acá ahora el criterio de interpolación, que es hacer coincidir los valores del polinomio con los de la función. Entonces, al reemplazar x por xn, en el polinomio queda el término b0, por lo tanto b0 va a ser igual a fn. Reemplazando por x sub n menos 1, vamos a tener en el polinomio b0 más b1 por xn menos 1 menos xn. Y eso va a ser igual a f sub n menos 1. De modo que B1 es igual a la primera diferencia hacia atrás en el último punto sobre H. Entonces aquí ya podemos nosotros extrapolar la expresión de B sub K. Va a ser la diferencia hacia atrás de orden K en el último punto de la tabla, F sub N, sobre factorial de K por H a la K. Entonces ahí tenemos ya el polinomio escrito, ¿no? En potencial. En términos, perdón, de la diferencia hacia atrás. De nuevo, yo quiero eliminar H para hacer el polinomio más corto en su evaluación. Y para eso hago el cambio de variable. Pero ahora U de X va a ser X, ya no menos el primer punto de la tabla, sino X menos el último punto de la tabla sobre H. Y aquí entonces comienzo a evaluar X menos XN, que son los factores que quiero cambiar de X a U en los numeradores, y de modo que va a aparecer en términos de H eso. X menos XN va a ser igual a U por H, por la propia definición de U.
Luego x menos 1, agrupando x con x menos n. Nos queda que esto va a ser igual a u por nos da y x menos x1, segundo punto de la tabla, va a ser igual a u más n menos 1 por h. Y entonces, reemplazando las expresiones de los factores, se eliminan las h y nos queda más corta la expresión. Polinomio de la variable u va a ser igual a fn más primera diferencia hacia atrás en el punto n por u, más segunda diferencia hacia atrás en el punto n por u más 1, eso de factorial de 2, y así sucesivamente hasta llegar a, aquí no es 2, enésima diferencia de f en n por u más 1 por u más n menos 1 sobre factorial de. Bien, entonces podemos intentar resolver el mismo problema ahora usando un polinomio. Vamos a hacer lo siguiente. Polinomio de diferencia hacia atrás. Si no lo termino, ustedes ya lo terminan luego. Entonces, vamos a escribir primero el polinomio. Primero la tabla, perdón. Primero la tabla. Tabla de la diferencia hacia atrás. Entonces, cambiamos la diferencia hacia adelante por diferencia hacia atrás. Vamos a ver si está el inverso de no lo tengo. Entonces vamos a usar acá un símbolo que obviamente no tengo el nabla. Déjenme ver por acá que está. Ah, sí, aquí está. Este es. Primera diferencia hacia atrás y segunda diferencia hacia atrás. Entonces vamos a borrar este y este. Bien. Entonces ahora comenzamos del último punto, ¿no? En el último punto hacemos la diferencia hacia atrás. Vamos a acomodar esto. Vamos a acomodar a partir de acá. Bien, en esta posición comenzamos. En la última fila. Diferencia hacia atrás va a ser de los f, ¿no? 0 menos 3 menos 3. Luego, arriba nos vamos. Y aquí tenemos 3 menos 1, 2. Y aquí tendríamos, ya no se puede nada, porque no hay el punto atrás del 1, ¿no? Entonces ahí está. Ahí están las primeras diferencias hacia atrás. Veamos con la segunda diferencia ahora. Comenzamos abajo de nuevo. Este va a ser menos 3 menos 2 menos 6. Aquí nada, y aquí nada. Bien, ahí están las diferencias hacia atrás. Las que nos interesan son las de la última fila ahora. Estas diferencias son las que me interesan. Entonces construimos el polinomio de la variable x. Es 2 de x, polinomio segundo grado. Es 2 de x va a ser igual a fn, que sería en este caso 0. 0. Más, fíjense la fórmula.
más primera diferencia hacia atrás en el punto Fn sobre h por x menos xn. Entonces va a ser igual a primera diferencia hacia atrás es dada por menos 3. 3 sobre factor de 1 sobre h, que es 2, ¿no? Sobre h. 2 por x menos el x último, que es 0. Esta es la fórmula. Por x menos, exacto. X menos el último punto, ¿no? El último Y ese punto, ¿no sería 4 el último punto? No, el último punto, sí, perdón, 4. 4. Está viéndolo en el F, sí. Y luego viene el siguiente término que va a ser más la segunda diferencia hacia atrás, que es menos 5, pongamos en menos 5, dividido entre h, dividido entre h, que es 2, ¿no? Y dividido entre factorial de 2, que es 2 también. 2 por 2. Y h aquí al cuadrado. Y por x menos el x sub, vamos a ver la tablita, x sub, o sea, x2, perdón, x menos 2. X menos 2. Ahí está el polinomio, ¿no? Y ahora vamos a evaluarlo en 1. P2 en 1. P2 en 1 va a ser igual a 0, es 1 menos 4 queda menos 3, por menos 3 menos más 9 medios sería, ¿no? 9 medios. 9 medios. Y luego viene 1 menos 2, que sería menos 1, por 5 octavos. Queda más 5 octavos. Disculpe, es una pregunta. Más. En la segunda parte donde dice 5, ¿no sería ahí x menos xn, luego por x menos xn menos 1? Sí, faltó acá. Es x, déjenme ver la tablita. Sí, es x menos 4. Está mal esto. X menos 4 por x del de arriba, x menos 3. Por x menos 3. Eso estaba faltando. Entonces, aquí sería 0, 1 menos 4 queda menos 3, 9 medios positivos. Aquí sí sería X 1 menos 2 menos no 4. sería, ingeniero, disculpe. 1 menos 2. Pero no, a ver, estamos acá, ¿no? N X menos 1. O sea, n menos 1 es 2. 4, x menos 2, sí, x menos 2. La tabla se me mueve, x menos 4 y luego x menos 2, sí. Entonces va a ser 1 menos 4 es menos 3. 1 menos 2 es menos 1, queda 3. Con el signo acá se hace más. 3 por 5, 15. Sería 15 sobre 8. Entonces esto va a ser igual. Igual
Sacamos 8 como denominador común. Y tendríamos 8 entre 4, 9. Esto sí va a ser, tendría que ser 21/8. 15 más 9 está aquí un error. Tiene que haber un error, vamos a ver. El polinomio es el Fn0. Luego viene menos 3 dividido entre el h, que es 2, por x menos 4. Este es factor de 1, que es así bien, x menos 4. Y luego viene menos 5 sobre factorial de 2, que es 2, por h al cuadrado auxiliado a la 4, por x menos 4 y por x menos 2. Está bien. Entonces vamos a tener acá 1 menos 4 es menos 3.